Muy buenas tardes, Dios te bendiga y te guarde. Esto es una palabra de vida. Te habla Gialni José. Estamos por aquí nuevamente para compartir una palabra edificante contigo, para compartir la palabra santa. Damos gloria y damos honra al Dios Todopoderoso como siempre. Nos ponemos en sus manos. Declaramos que sea su Santo Espíritu que nos dirige en este momento para que la palabra que traigo para ti en este momento, que traemos para ti, pues sea de edificación, sea de beneficio, sea de bien y no de mal, sea declarando los planes que el Dios Todopoderoso tiene para ti, para tu vida, para tu casa, para tu ministerio, para todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Bendigo tu vida de donde quiera que te estés conectando. Te doy gracias por ser seguidor de nuestro canal. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que le des like al video, a que lo compartas, a que te suscribas a nuestro canal para que así te puedan salir las notificaciones de cuando estaremos subiendo otro video acá en las redes sociales. De hace un tiempito para acá estaba también dando gracias a las personas que se están conectando. Tenemos personas de Colombia que se están conectando, tenemos personas de El Salvador, tenemos personas fieles seguidores de México, de mi hermoso país, República Dominicana, de aquí de los Estados Unidos, la mayoría. Pero le damos gloria y le damos honra al Dios Todopoderoso, porque cuando Él te envía a hacer una misión, cuando Él te envía a hacer algo, como es el caso de esto que estoy haciendo en este momento, nuestro Señor respalda a quien Él envía. Y le damos gloria al Dios Todopoderoso, la honra y la gloria es para Él. La palabra que traigo para ti en este momento ha hecho rema en mi vida. Como siempre lo digo, la palabra primero tiene que hacer rema en nosotros, primero tiene que estar arraigada en nuestro espíritu para que verdaderamente la podamos transmitir a los demás. Y eso es lo que ha pasado, como siempre digo, en esta palabra. Ha hecho rema en mi vida, porque es bueno que, aunque es a veces del tema que ya uno conoce, pues cuando uno refresca la memoria, refresca su espíritu, y el mismo Espíritu Santo, cuando tú estás recapitulando cosas, enseñando nuevamente, dirigiendo nuevamente, pues el mismo Espíritu Santo, su palabra es viva, la palabra del Dios Todopoderoso es viva, eficaz, es cortante como espada de doble filo. Entonces siempre va a traer una revelación nueva a nosotros, siempre va a traer un rema nuevo, siempre va a traer una revelación fresca en el momento en que la estamos leyendo. Sin importar cuántas veces hayamos leído un versículo, siempre va a haber una revelación nueva cada vez que lo hacemos. Y damos gracias y honra al Dios Todopoderoso por ese privilegio que tenemos de disfrutar de su palabra. La palabra que traigo para ti, el tema que le puse a este mensaje en el día de hoy es armas de guerra. Armas de guerra. En este momento te voy a dar 3 armas de guerra que el Señor, incluso antes de congregarme, cuando yo acepté al Señor, siempre doy como testimonio que estuve en mi casa 1 año y medio, donde el Espíritu Santo bregaba conmigo, donde el Espíritu Santo me dirigía, donde Dios usaba 2 ministerios vía redes sociales que ministraron a mi vida. Acepté al Señor por el ministerio de Yesenia Ten en las redes sociales en el 2000, a finales del 2017, ya entrando al 2018. Y el Señor me llevó durante un tiempo de un año y medio a estar en la casa, sustentándome, dirigiéndome. Me enseñó a orar, me enseñó a estudiar las escrituras, me enseñó muchas cosas, enseñó grandes hombres de Dios, como digo, de ministerio, como es el caso de ella, de Yesenia Ten, como es el caso de Juan Carlos Hanrigan, de bastantes hombres de Dios que edificaron y siguen edificando mi vida. Entonces nuestro Dios siempre va a tener una estrategia diferente para cada persona, y yo te voy a compartir en este momento cuáles fueron las 3 armas de guerra que el Señor verdaderamente usó en ese tiempo y sigue usando en estos días en mi vida. ¿Qué testimonio te puedo dar acerca de esto? Cómo el Señor usó esas 3 armas de guerra para edificar mi vida, para traer liberación, para traer restauración a mi casa, a mi matrimonio, a mis hijos, a mi vida personal, a mi espíritu, a todo. El Señor utilizó todo
todo lo que hizo en ese tiempo y lo sigue haciendo, porque son armas de guerra que no es que las agarramos, las usamos y las soltamos, no, son algo permanente, son algo de disciplina, son algo que hay que implementar como un estilo de vida en nosotros. Entonces te voy a presentar la primera arma de guerra que el Señor me enseñó cómo usar, que es la oración. La oración. ¿Qué es orar? Es tener comunicación con nuestro Dios, es tener una comunión, es hablar con nuestro Padre, es hablar así mismo como yo te estoy hablando en este momento, es así, es hablar con el Padre, es tener una comunicación, es buscar un espacio de tu casa, de tu habitación, de tu baño, de tu closet, donde quiera que tú quieras buscar un espacio de tranquilidad, un espacio donde tú te separes, donde tú verdaderamente busques esa comunión que necesitas con el Padre. Entonces, ¿qué palabra que te traigo en este momento acerca de la oración? La palabra que te traigo está en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó la hora de elegir a los 12 hombres que iba a discipular fuertemente para que fueran, aunque el Señor tenía más discípulos, porque vemos más adelante como al principio envía 12, después envía 70. Nuestro Señor tenía más discípulos, pero eran 12 cercanos, 12 seguidores, 12 discípulos que iba a entrenar, 12 que iban a ser dirigidos directamente y cercanamente por Él. Entonces era una decisión que siendo Jesucristo el Hijo de Dios, no tomaba ninguna decisión, esta y cualquiera que fuera, no tomaba ninguna decisión si no era con la dirección del Padre, si no era que se apartaba a orar, a buscar esa dirección. Muchas son las veces que vemos los evangelios que dicen que nuestro Señor, mientras la multitud lo buscaba, mientras la multitud lo clamaba, mientras la multitud pedía más pan y peces, más multiplicación, más milagros, más sanidades, los perseguían, pero dice que el Señor se apartaba a orar. Entonces, ¿por qué? Porque aún siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra, aún siendo el unigénito del Padre, aún siendo el enviado a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, Él necesitaba esa comunión con el Padre, Él necesitaba esa dirección, Él necesitaba verdaderamente esa comunión diaria, esa dirección, esa guianza, ese GPS del cielo que él necesitaba para comunicarse, para seguir esa dirección, para hacer lo correcto, para hacer las cosas como él muchas veces dijo: yo no hago lo que yo quiero hacer, yo vine a hacer la voluntad del Padre que fue que me envió. Entonces eso tenemos nosotros que seguir como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Él en todo lo que hizo, en toda la manera de actuar, en su carácter, en su ejemplo, que es el ejemplo número 1 que debemos tener, nuestro Jesucristo. Es bueno tener ejemplos de seguidores, de personas que tú sigues, de tu pastor, de quien te dirige, de tu padre espiritual, de tu madre espiritual, de la persona que te ha alimentado espiritual, física y espiritualmente. Es bueno, pero nunca puede sobrepasar lo que es el ejemplo vivo, el ejemplo número 1 de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que siguió Él, de seguir al Padre, de buscar la dirección del Padre. Eso tenemos que seguirlo nosotros y buscar de Él, buscar de esa comunión con el Padre, buscar de esa dirección. Cuando le tocó la hora de elegir a esos 12, como mismo digo, Él no vemos que dijo: pues yo lo elijo, como yo soy el Hijo de Dios, yo también tengo autoridad, este. No, vemos que Él necesitaba a las personas específicas, porque era una misión específica que le tocaba a estos hombres cuando Él se fuera, que tenían que implementar cosas, que tenían que hacer cosas, que tenían que hacer fuerte. Iba a venir la persecución, iba a venir los ataques, iba a venir todo eso, y no eran cualquier hombre que calificaban para esto, no eran cualquiera. Él tenía que trabajar con ellos, tenía que elegir los hombres correctos. Incluso a Judas, que fue el que lo traicionó, tenía que ser el correcto, porque era de acuerdo a la voluntad de Dios, que todo saliera como nuestro Dios verdaderamente
como ya estaba especificado desde la eternidad, que el plan de nuestro Dios de salvación, de redención, por medio de Jesucristo, esto tenía que salir perfecto, esto tenía que salir bien, porque cualquier cosa que no estuviera conforme a la voluntad del Padre, se iba a poder echar a perder todo el plan maestro que nuestro Señor tenía para venir a este mundo. Entonces vemos que nuestro Padre envió a su unigénito y el unigénito dejó establecido un ejemplo, un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Estamos en Lucas 6, pero si vamos más adelante al capítulo 11, podemos ver lo que es la oración del Padre Nuestro, que es la oración que nuestro Señor dejó instituida, la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro no es algo repetitivo, no es algo que podemos hacer repetir una y otra vez, porque la palabra lo dice, que no podemos caer en vanas repeticiones. No podemos caer en eso. Entonces, ¿qué es el Padre Nuestro? Es un modelo de oración. Es cómo tenemos que orar. Es cuáles los pasos que tenemos que seguir para orar, para llevar a cabo una comunión con el Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, exaltándolo a Él, glorificándolo a Él, exaltando su nombre, glorificando su santo nombre, dándole alabanza, dándole adoración, dándole exaltación, poniéndolo a Él primero. Que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? En el cielo, allá arriba. A Él tenemos que orarle, dirigirnos a Él que está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, tu nombre, santificamos tu nombre, te damos gloria, te damos alabanza, tú eres santo, tú eres digno, es un modelo de alabanza, es un modelo de oración, es un modelo. Entonces ese es la primera arma de guerra que tengo para ti en este momento. La segunda arma de guerra es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es la abstinencia de alimentos o de placeres. ¿Qué es abstinencia? Es negarse. Es poner en pausa algo. Es como decir, en este momento yo no consumo eso porque estoy en ayuno. Hay muchas formas en que se puede ayunar. Hay muchas personas que dicen, pero yo tengo problemas porque tengo una enfermedad, yo consumo medicamentos, yo no puedo ayunar. Hay muchas formas de ayunar. El Señor me enseñó a mí, como dije anteriormente, aún incluso antes de estar congregándome, el Señor me enseñó lo que es ayunar, incluso hasta por café. Yo ayuno por café, yo ayuno por redes sociales, yo ayuno por televisión, yo ayuno por tantas las cosas que se puede. Hay gente que son adictos al televisor, que son adictos a las redes sociales, que son adictos al café, que son adictos a la cafeína, que son adictos a la Coca-Cola, que son adictos a toda clase a cierta clase de alimentos, cierta clase de placeres. Se puede ayunar sobre eso, se puede ayunar. ¿Qué lectura vamos a traer acerca de eso? La lectura que te traigo está en el libro de Mateo, capítulo 4, a la altura del versículo 1 y 2. Voy a leer 1 y 2 solamente. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Volvemos a lo mismo de la oración. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo que orar, tuvo que ayunar, ¿qué nos espera a nosotros que somos nada comparado con Él? ¿Qué nos espera a nosotros? Vemos aquí cómo nuestro Señor Jesús iba a pasar una tentación tan fuerte por medio de presentarse directamente a enfrentarse con Satanás. No fue con un demonio, no fue con esto. El poderío de nuestro Dios era tanto de nuestro Jesucristo amado que Satanás no podía, digo yo literal, enviar ningún demonio, porque literalmente estamos hablando del unigénito del Padre, del Hijo amado, del hombre hecho carne, del que se hizo carne por nosotros, de que Él pagó en la cruz por nosotros. Entonces el enemigo tenía que venir personalmente. Entonces nuestro Señor Jesús sabía que la prueba que iba a venir era fuerte, que iba grande, iba a ser algo fuerte y grande. Entonces Él tenía que entrarse en un ayuno, dice la palabra, de 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces si nuestro Señor ayunó, si nuestro Señor oró y Él es nuestro mejor ejemplo, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Seguir el mejor ejemplo, que es el mejor ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué ayunar? Siempre que vayamos a ayudar, lo primero es iniciar nuestro ayuno
Hay personas que inician el ayuno y lo presentan a las 12 de la noche. Otros lo presentan a las 6 de la mañana, a las 5, antes de iniciar el ayuno. ¿Qué tienes que hacer para presentar un ayuno? Presentarlo ante el Padre. ¿A quién le estás haciendo el ayuno? ¿Por quién estás ayunando? ¿Ante quién estás ayunando? No es ante los hombres, es ante el Rey de Reyes. Entonces a Él tiene que presentárselo. Padre mío, en esta mañana, en esta hora, te presento este ayuno con tal propósito. Eso es bien importante. Cuando tú presentes un ayuno, tienes que estar presentando los propósitos por lo que tú estás llevando a cabo ese ayuno. Si no, no va a ser como efectivo, no va a ser dirigido, no va a ser fundamentado en nada. Entonces tú tienes que presentar los propósitos claros de por qué estás haciendo este ayuno. Algo que es beneficioso para los nuevos creyentes, y fue algo que el Señor me enseñó a mí al principio, como te digo, cuando estaba aquí en casa, cuando no me congregaba, cuando no me dirigía por ningún pastor literal directo y en vivo, sino por alguien de las redes sociales. Algo que el Señor me enseñó a mí fue, y lo sigo haciendo, no es que he parado de hacerlo, es a ayunar con un propósito, con propósitos espirituales, con propósitos específicos para fortaleza espiritual, para entendimiento, para discernimiento, para un toque de su Santo Espíritu, para un hábito de oración, para un hábito de ayuno, para un hábito de leer la palabra, para que mi mente, mi entendimiento se abriera para escuchar la palabra y se siga abriendo, para que tú alcances los propósitos espirituales que Dios tiene para tu vida. Puedes ayunar incluso por liberación. Hay mucha gente que no cree en la autoliberación, pero eso es antibíblico, porque ¿cómo puede ser la autoliberación? Tú puedes ayunar con propósitos específicos para cierta cadena, porque dice la palabra que la oración tiene autoridad. El ayuno tiene autoridad de romper ataduras, de romper cadenas, de romper maldiciones generacionales. Y eso fue algo que el Señor me enseñó a mí a hacer a muy temprana edad. A orar por liberación, ayunar por liberación no solamente mía, sino de mi familia, por mis hijos, por mi matrimonio, por mi esposo. Incluso por personas. Lo que voy a decir resulta loco para algunas personas, lo pueden considerar que no es correcto, que no está bien, pero para mí está bien, porque a mí el Señor me lo ha enseñado así. Tú puedes incluso ayunar tú, y cuando presentes tu nombre, tu ayuno, tú puedes orar por tu familiar que no conoce del Señor, y tú ayunas por esa persona que no sabe ayunar, que no tiene una revelación de ayuno. Tú dices, por ejemplo, yo lo he hecho por mi esposo todavía no ha llegado a los caminos del Señor, todavía. Entonces me ha tocado ayunar por mi esposo, pero no solo oro por mi matrimonio, por mi esposo, porque tú lo alcances, Señor, porque tú lo restaures. He visto la mano de nuestro Señor, he visto la mano del Dios Todopoderoso obrando en la vida de mi esposo, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en mi casa, en mi familia. Lo que soy ahora, lo que sigo siendo, lo que el Señor ha hecho conmigo, lo que ha hecho con mi familia, lo que ha hecho con mi casa. Esa palabra me la he creído literal: de mi casa y yo serviremos a Jehová. Me la he creído literal y he visto a nuestro Señor obrando en esa palabra. He visto al Señor restaurando, he visto al Señor obrando en mi matrimonio, en mis hijos, en todo, en mi ministerio, en todo lo que el Señor ha puesto en mis manos, lo he visto obrando. ¿Por qué? Porque le creo, porque tengo fe en Él, porque sea el Dios poderoso que yo le sirvo. Entonces hay cosas que gente te va a decir, eso es una locura, no crea en eso. Pero yo sí creo en eso, porque me ha tocado orar, vuelvo y repito, por mi esposo. Me ha tocado orar en situaciones donde veo que llegué a los caminos del Señor, acepté al Señor, como dije anteriormente. Y en ese tiempo, cuando yo acepté al Señor, mi matrimonio estaba en el piso, a punto del divorcio, mis hijos un desastre, mi casa literalmente yéndose abajo, yo estaba en depresión, yo estaba en alcoholismo, yo estaba en una ansiedad, en una desesperación, yo estaba que toqué fondo literalmente cuando el Señor me alcanzó. Entonces te puedo testificar de las grandezas de nuestro Dios. Te puedo testificar de familiares míos, por lo que mi madre es la primera alma que me gané para Cristo. Mi hija también le sirve al Señor, la gloria para Dios. Mis hijos van a la iglesia conmigo. Me ha tocado literalmente declarar palabras sobre mi familia, orar, ayunar,
Me ha tocado orar por miembros de mis familiares, ayunar por ellos. Y cuando presento el ayuno, digo, Señor, yo te presento este ayuno en este momento por mi esposo, que no te conoce. Yo ayuno por él en este momento. Como él no tiene una revelación para ayunar, yo en este momento declaro que este ayuno es por mi esposo, para que tú lo restaures, para que tú los libertes, para que tú lo alcances, para que tú, el propósito que tienes para su vida, el propósito que tienes con él como sacerdote de esta casa se cumpla. Y así lo he hecho para varios miembros de mi casa. Y te puedo asegurar que tiene poder. El ayuno rompe ataduras. El ayuno, cuando tú ayunas, lo que hace es que tu carne mengua y tu espíritu se fortalece, tu espíritu se alimenta, tu espíritu se eleva, tu espíritu recibes. Incluso cuando estamos en tiempo de ayuno podemos recibir revelaciones, podemos recibir sueños, podemos recibir manifestaciones sobrenaturales, porque tu espíritu está en un nivel muy alto. Tu espíritu le está diciendo a la carne, la está aplastando, le está diciendo, tú no me gobiernas, tú no mandas en mí. Entonces ese es el poder que tiene el ayuno y la oración. Cuando tú mezclas estas dos cosas, tú estás creando una bomba atómica. Entonces la tercera arma que te voy a traer en este momento es la arma letal, que es la palabra. La palabra es la tercera arma que traigo para ti. La palabra que te traigo para sustentar eso está en 2 de Timoteo 3, 16, 13, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de nuestro Dios tiene poder. La palabra de nuestro Dios tiene autoridad. La palabra tiene todo lo que necesitamos. Muchas personas que no son cristianos preguntan que cómo nosotros, obtenemos conocimiento de tantas cosas. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque todo está en la palabra. Todo lo que queremos saber está en la palabra. Tienes problemas, está en la palabra. Quieres una solución, está en la palabra. Quieres acerca del ayuno, como estoy ahora dándote a ti esta pequeña esta palabra, esta edificación que te estoy dando de la oración, del ayuno, de la Biblia, de las escrituras. ¿Dónde está? En la palabra. ¿Tienes problema con tus hijos? ¿Qué dice la palabra acerca de nuestros hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Tienes problema en las finanzas? ¿Qué dice la palabra? El Dios todopoderoso al que le servimos es el dueño del oro y la plata. ¿Qué dice la palabra? En cuanto a tus padres, a mis padres, ¿qué dice la palabra? Que lo debo honrar. Que herencia de Jehová son los hijos. Que yo soy herencia de Jehová. Que mi padre, cuando yo los honro, que cuando tú honras a tu padre y a tu madre, serán alargados tus días en la tierra. Eso está en la palabra. Eso está en la palabra. Cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre. ¿Qué dice la palabra acerca del matrimonio? Que somos una sola carne. ¿Qué dice la palabra acerca de la autoridad de mi esposo? Que él es el sacerdote de esta casa. ¿Qué dice la autoridad acerca de mi papel como esposa? Que yo soy su ayuda idónea. Eso dice la palabra. Todo lo que necesitamos saber. ¿Qué dice la palabra acerca de congregarnos? Que muchas personas no están de acuerdo con eso. Que muchos no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Qué dice la palabra de toda situación en que tenemos? ¿Qué dice la palabra de los ataques espirituales? Que nuestra guerra no es contra carne ni sangre en Efesios 6. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Eso dice la palabra. Pero dice también que nosotros tenemos autoridad delegada en la cruz del Calvario mediante Cristo Jesús. Que Él nos ha dado autoridad de pisar, de hollar serpientes y escorpiones, de beber cosa mortífera y que no nos haga daño. Eso dice la palabra. Todo problema que tenemos que podemos tener. ¿Qué dice la palabra sobre la ansiedad, sobre la depresión? ¿Qué dice la palabra? Que debemos estar en paz. Que nuestro Señor da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mi gozo y mi fortaleza están en el Señor. Eso dice la palabra. Para toda situación que vamos a tener, la palabra está ahí. El objetivo principal de la palabra siempre va a ser nosotros. Siempre que yo inicio una transmisión, siempre que me pongo en manos del Dios Todopoderoso, siempre te digo las mismas palabras. Que al igual que como esto que te estoy dando me ha edificado a mí, te edifique a ti.
Porque es nosotros que tiene que hacer rema primero. Es en nosotros que tiene que hacer efecto la palabra primero. Tú no puedes llevar a nadie a un lugar donde tú todavía no has ido. No has ido. Si tú sabes que tú no dominas un tema, que tú no puedes hablar de eso, que tú no tienes autoridad para hablarlo porque todavía estás bregando, luchando con cosas en esa área, no lo hables. No lo hables porque no tienes autoridad, todavía no lo has vencido. Nosotros nos convertimos en autoridad de lo que nosotros vencimos. De lo que vencemos es que nos convertimos en autoridad. De lo que nuestro Espíritu Santo de Dios nos permite vivir, nos permite, Él nos enseña en su misericordia, en su gracia, en su amor infinito. Entonces, eso es lo que compartimos en las redes sociales. A veces vemos personas compartiendo cosas que literalmente no han vivido. Y eso no está bien, no está correcto. No es que no lo han vivido. No es que hay cosas que nosotros vamos a compartir que va a ser de acuerdo a la palabra que dice la palabra para traer luz a lo que estamos diciendo. Pero muchas veces el peso espiritual en lo que tú dices, la autoridad espiritual la vas a tener cuando es algo que tú venciste. Nuestro Señor a veces nos permite, en el caso mío que siempre digo y siempre doy de testimonio que le preguntaba al Señor en los primeros años de mi vida por qué a este tiempo llegué, por qué ya avanzada en edad llegué a los caminos del Señor. Y entonces el Señor me habló muchas veces. Y tenemos que entender, y esa revelación llegó a mi vida, tenemos que entender que nuestro Señor nos habla de muchas maneras, dice en el libro de Job, que de muchas maneras habla el Señor. Entonces debemos entender que nuestro Señor permite que nosotros pasemos por situaciones a veces allá en el mundo que nos van a servir de edificación para aquí, que nos van a servir para testimonio aquí, que nos van a servir para verdaderamente que la gente sepa quién es el Dios a que le servimos, qué tan poderoso es el Dios que verdaderamente nosotros tenemos la fe puesta. Él va a traer esas situaciones. Entonces hay muchas veces, yo he pasado por situaciones en mi vida donde yo le preguntaba al Señor anteriormente, pero no le pregunté más cuando me empezó a contestar. No le pregunté más. Entonces hay esas armas espirituales que nosotros tenemos que son para vencer, para vencer. El Señor nos ha dado esas armas. ¿Qué dice la palabra acerca de la oración? Tenemos que estudiar qué dice la palabra acerca de la oración. ¿Qué dice acerca del ayuno? Hay ayunos que son congregacionales, hay ayunos que son individuales, pero ¿qué dice la palabra acerca de eso? ¿Qué dice la palabra acerca de las escrituras? ¿Qué dice acerca de la Biblia? Algunos tips, algunas claves que te puedo dar en cuanto a los tres almas. Primero, la oración. En la oración hay personas que tienen problemas para tener un hábito de oración. Tenemos que entender también que la oración no solamente significa tú arrodillarte, postrarte y orar. No, porque si fuera así, Pablo no hubiera dicho orar en todo tiempo. ¿Cómo yo voy a estar 24 horas de rodillas? Eso es imposible. 24 horas, que no me pare de ahí todo el tiempo, de rodillas, orar en todo tiempo. No, eso no es posible. Entonces, algo sabía Pablo que no estaba queriendo y no está queriendo decir en este momento. El orar, la oración es una comunión diaria. Mientras tú hablas con el Señor, hay un tiempo que tú tienes que buscar, hay un tiempo que te tienes que arrodillar, hay un tiempo que tienes que orar, hay un tiempo que te tienes que separar, humillarte, buscar la presencia a solas. Pero hay una comunión, hay un tipo de oración al que Pablo se refería cuando él decía orar constantemente, orar en todo tiempo, que ese tipo de oración es el día a día. Ese tipo de oración es que mientras yo friego, yo lavo los trastes, yo alabo, yo adoro, yo te glorifico, yo santifico tu nombre. Yo estoy escuchando una alabanza, yo estoy escuchando una adoración, yo estoy escuchando una prédica, yo estoy escuchando una enseñanza, yo estoy escuchando una palabra. Mientras yo limpio, mientras yo barro, mientras yo estudio la palabra, yo soy de las personas que siempre ahora se me apagó la alabanza hace unos minutos, pero yo literalmente cuando yo estoy hasta estudiando la palabra, yo estoy todo el tiempo, alabanza, adoración, palabra, enseñanza, todo el tiempo. Entonces ahí cuando tú estás y te mantienes en comunión todo el tiempo, tú estás
literalmente en oración. Tú estás en comunión. Tú estás manteniendo el espíritu arriba, como decía ahorita, y la carne abajo. Entonces estás en constante oración. Lo que hablas cuando estás hablando con una persona por teléfono, ¿qué estás hablando? Porque eso determina también si estás en un ámbito de oración. ¿Qué estás hablando? Estás chismeando, estás en el bochinche, estás averiguando qué pasó en la iglesia. Hermana, mire, usted no sabe que tal hermano hizo esto y esto y esto, y a fulano lo encontraron en este pecado y a este en este, y ya sí se descubrió, y Olga, en las redes sociales salió esto y esto y esto, y ya. ¿En qué estás haciendo? ¿Estás hablando en las redes sociales de algo edificante? ¿Estás hablando de la palabra? ¿Estás hablando porque necesitas llamar a alguien, porque sentiste en tu espíritu que esa persona necesitaba una palabra de ánimo, una palabra de consuelo? ¿Qué estás haciendo? Estás en las redes sociales, agarraste el teléfono, agarraste el iPad, agarraste lo que sea que tengas, agarraste el televisor. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Porque esa también es otra situación. Si agarramos el teléfono, pero yo no le hago daño a nadie, yo estoy en el teléfono tranquilo, pero ¿qué estás? Dándole para arriba al Face, como dicen, chequeando a ver qué hace esta hermana, qué hizo la otra, qué hizo este. Wow, mira, esta hizo esto, este lo otro. Es verdaderamente edificante. Estás utilizando tu tiempo para bien. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Entonces, eso es oración. Mantenerte durante todo el día en comunión. Mantenerte en comunión. Alejarte de cosas que no te edifican. Alejarte incluso, va a sonar mal lo que voy a decir, pero de personas que no te edifican. De personas que verdaderamente no tienen planes de bien para ti. No tienen planes de bien para tu familia. No es que quiero decir con esto, no apoyo el hecho, ni mi pastor ni en mi congregación se hace de literalmente que tú alejes a la persona porque no son cristianos, porque si no, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Pero llega un momento donde tú estás con personas que son literalmente tóxicas en tu vida, que son literalmente una amenaza para tu camino, para tu tiempo en los caminos del Señor. Son personas incluso que serían capaces hasta de llevarte al mundo de regreso. Entonces a ese tipo de personas es que me refiero. En cuanto al ayuno, las dos cosas, hay una clave que el Señor me enseñó hace mucho tiempo, que es el ayuno y la oración progresivo. ¿Qué es progresivo? Que van de aumento en aumento. La palabra dice bien claro que nosotros vamos de aumento en aumento y de gloria en gloria. Entonces a eso me refiero. Una oración progresiva y un ayuno progresivo es que tú te fijas un tiempo. Si tú quieres hacer un hábito, tú te fijas un tiempo para iniciar y vas aumentando ese tiempo. Ejemplo, la oración. Tú dices, podemos usar hasta la tecnología para hacerlo. ¿Cómo usar la tecnología? Tú puedes poner hasta un timer en tu teléfono. Yo normalmente todo el tiempo estoy con prisa, todo el tiempo estoy rápido. Si oro 15 minutos, pues eso no es suficiente tiempo. Yo lo sé, yo quiero crear un hábito de oración. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer? Si tú oras 15 minutos, tú quieres crear un hábito de oración, pones un timer, 20 minutos. Al día siguiente 30 minutos, al día siguiente 40, le vas agregando 5, le vas agregando 10, sin darte cuenta cuando viene a ver tú estás orando 1 hora, 2 horas, hora y media, depende cuál sea tu hábito. Debemos entender una cosa y es que nuestro Señor tiene diferentes propósitos y diferentes planes con cada uno de nosotros. Nuestro Señor tiene cada persona, con cada persona Él va a obrar de una manera diferente. Entonces lo que puede hacer un hábito de oración para mí de cierta cantidad de tiempo, para ti ese no es el hábito tuyo, ese no es lo que funciona para ti, porque el Señor tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Pero sí, de acuerdo a la palabra, se recomienda que por lo menos un cristiano normal ore por lo menos 1 hora al día. Por lo menos. ¿De dónde saco esto? De cuando nuestro Señor subió, iba al monte, o estaba, creo que fue en la transfiguración, cuando el Señor le dijo a los discípulos que se quedaran orando, y cuando Él bajó otra vez que lo encontró dormido, le dijo, pero no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Entonces el Señor le decía como que ni lo básico, que es 1 hora, yo parafraseando la palabra, pudieron orar. Entonces es recomendable para un cristiano normal que ore por lo menos 1 hora al día.
puedes dividir el tiempo, media hora en la mañana, media hora en la tarde. No, hermana, pero es que yo oro en la noche. Acostúmbrese a orar aunque sea 15 minutos antes de salir a la calle, porque usted es una cobertura que tiene que hacer. Es una cobertura para iniciar su día. Acostúmbrese a orar en la mañana antes de salir, aunque sean 10, 15 minutos, aunque sea que cuando termine esos 10, 15 minutos usted siga en alabanza, usted siga en adoración, usted se monte en el vehículo, se monte en el carro, en lo que sea, pone alabanza, pone adoración, sigue alabando, sigue adorando hasta que llegue al trabajo. Si tiene la posibilidad en el trabajo que puedo escuchar audífonos, siga en comunión. Entonces, un ayuno y una oración progresivo, puedes poner un tiempo, un timer. Lo igual con el ayuno, con el ayuno que con la oración. Con la oración tú puedes poner un timer, con el ayuno tú puedes poner un tiempo en específico. Tú puedes decir, pero es que yo nunca he implementado un hábito de ayuno, no lo tengo, no sé ayunar. Empieza progresivamente, así como te estoy diciendo. Puedes iniciar el ayuno, por ejemplo, nunca has ayunado, o eres nuevo cristiano, nunca has tenido un hábito de ayunar, empieza hasta las 10 de la mañana. Empieza poniéndote un día a la semana para ayunar. Que ese día sea estricto, literal, que no lo rompas hasta que te acostumbres. Empiezas a las 10 de la mañana. Le mueves a la siguiente vez a las 12. A la siguiente vez a las 2. A la siguiente vez a las 4. Le vas agregando 1 hora, 2 horas. Sin darte cuenta, cuando viene a ver en par de meses, tú estás ayunando literal de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que sería un ayuno regular de un día, de mediodía, porque en realidad un día tiene 24 horas, pero sería de 6 a 6. Entonces ya sin darte cuenta, tú estás creando un hábito, porque ya tú estás acostumbrando tu cuerpo, ya tú le estás diciendo a tu cuerpo, no, es hasta esta hora. Es bien cuidadoso también las personas que toman medicamentos, tienen que tener cuidado con los ayunos. Tienen que tener cuidado con tipos de ayuno y eso, tienen que estar recibiendo dirección de su pastor, recibiendo dirección de su doctor, recibiendo dirección del Espíritu Santo de Dios para poder hacerlo. Pero incluso esas personas que tienen ese tipo de situaciones de medicamentos, he tenido casos, he visto casos de personas que he escuchado casos que ellos ayunan de ciertas cosas. Por ejemplo, del café. No puedo ayunar de comida porque tengo que tomarme mi medicamento, yo voy a ayunar de café. En 3 días no voy a tomar café. En 40 días, el Señor me enseñó a mí a hacer ayuno de 40 días de café. Literal, 40 días. Y lo chistoso es que para alguna gente le parecería ilógico, le parecería hasta irracional. Pero era de las personas que literalmente si yo no tomaba café, me dolía la cabeza. Cuando yo inicio un ayuno, yo no tomo café. Y a mí no me duele la cabeza hasta después de yo entregar el ayuno. Que me acuerdo, eso es por el café que no he tomado. Pero ya después que entregué el ayuno. Yo hago ayuno normalmente de 40 días sin café. Literal, 40 días. Y no tomo nada de cafeína. Yo no tomo cafeína, yo no tomo refresco, yo no tomo Coca-Cola, nada de eso. Nada de cafeína en mi cuerpo. Y esos 40 días a mí no me duele la cabeza. A mí no me hace falta el café. Y te hablo de una persona que toma café 2 veces al día. Tomo en la mañana y tomo en la tarde o en la noche. Y literal, a mí no me duele la cabeza, a mí no me da nada. Ni siquiera me hace falta el café. Porque yo tengo una meta de que son 40 días. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando tú presentas ese ayuno, cuando tú presentas esa meta, Él te va a dar la dirección. Él te va a dar la fortaleza. Él te va a dar la guía. Entonces eso pasa con cada una de las armas que te estoy presentando. Pasa con la oración, pasa con el ayuno, pasa con la lectura de la palabra. Un testimonio que rapidito te puedo compartir porque ya me he extendido bastante, porque eso es una enseñanza larga acerca de estas 3 armas poderosas. Un testimonio que te puedo dar es que cuando yo empecé en los caminos del Señor, cuando yo acepté al Señor, como te digo en las redes sociales, yo no tenía un maestro, yo no tenía un instructor, yo no tenía un pastor, yo no tenía nadie que me instruyera. Empecé por las redes sociales, siguiendo estos 2 ministerios que ya te mencioné. Y lo que el Señor usó conmigo fue que el Espíritu Santo me fue entrenando. ¿Cómo lo hizo? Yo me sentaba yo leer las escrituras y yo no entendía. Yo leía algo, yo decía, pero ya me confundí. El nombre que vi aquí, ya lo leí en el otro capítulo. Ya me confundí. Ya verdaderamente no entendí. Fue tanto que mataron o fue esto, fue esto o fue esto. Yo tenía una confusión. Que literalmente yo leía la palabra en una ocasión, una vez. No entendí. 2 veces.
No entendí. Tercera vez, ahora entiendo menos. El mismo Espíritu Santo me dio la técnica. Un día que yo me desesperé, un día que lloré literalmente, me desesperé y lloré. Y yo dije, Espíritu Santo de Dios, Señor, la palabra dice que tú fuiste, que inspiraste los hombres de Dios y que tu Santo Espíritu estaba sobre ellos cuando ellos escribieron tu palabra. Yo necesito que tú, el Santo Espíritu de Dios, que como dice tu palabra, yo estoy sellada contigo, que tú habitas dentro de mí, que tú me enseñes la palabra, que tú me enseñes cómo estudiarla, que tú me des las técnicas necesarias para yo estudiarla. Y yo empecé a orar literalmente antes de estudiar la palabra. Mi mente se abrió de una forma tal que algo que doy por testimonio, lo doy con mucha humildad, lo digo. Para muchas personas es imposible que yo tenga solamente 5 años en los caminos del Señor. La gloria y la honra se la doy a Él. No quiero gloria con esto, se la doy a Él, porque viene de Él. Para muchas personas es increíble el nivel de conocimiento que yo tenga de la Biblia en ese tiempo, en 5 años nada más. Y yo lo que hago es que le doy gloria y le doy honra al Dios Todopoderoso, porque yo sé que eso no es mío, que no me pertenece, que es imposible que yo en este tiempo lo hubiera hecho y lo siga haciendo. Es imposible sin Él. Es imposible sin su Santo Espíritu. Si usted quiere estudiar la palabra de nuestro Señor en su carne, en su a ver qué entiendo, a ver qué se me revela, a ver para que el Señor me revele más que a tal hermano porque tiene un nivel de revelación demasiado alto y yo necesito sobrepasarlo. No. La palabra es espíritu. Y para entenderla, para estar literalmente, para tener la revelación de la palabra, como mismo dice ella, hay que estar en el espíritu, porque debemos asociar las cosas, como dice Pablo, lo que es espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Usted no puede estudiar una palabra que es espíritu en la carne, porque no la va a entender. No la va a entender. Otra cosa que yo hacía era que decía, a ver qué se me revela hoy, a ver qué entiendo, porque literalmente no estoy entendiendo la palabra. Me confundo mucho, me trabo, me vuelvo un lío, no estoy entendiendo. Ya yo estaba poniendo el pretexto, ya yo estaba poniendo la traba antes de ir a la palabra. Entonces eso es algo que también el Espíritu Santo de Dios me lo enseñó. Orar antes de leer la palabra, ponerme en sus manos, pedirle a Él, al Espíritu Santo directamente que me enseñe, que me abra el entendimiento, que abra mi mente, que cause en mí lo que se llama metanoia, que es un cambio de mentalidad. Saca toda mentalidad del pasado, de mi pasado, de lo que me enseñaron, de lo que yo creía, de lo que traje del catolicismo, de lo que yo literalmente tenía arraigado en mis raíces, en mi cultura. Saca todo, porque la palabra dice que es amplia, es viva, es edificante, es eterna, es transcultural. Hay muchas personas que se agarran de la palabra porque yo soy de tal cultura. No, es transcultural. Sobrepasa toda cultura, todo género, toda raza. Lo sobrepasa. Entonces, ¿cómo podemos entenderla? En el espíritu, porque la palabra es espíritu. Entonces, esas son las 3 almas letales. Empieza cuando tú empieces la palabra, empieza a orar. Empieza a ayunar incluso y a orar para que el Señor te abra el entendimiento. Eso es posible, para que el Señor empiece a ayunar y ese propósito que tú pongas en ese ayuno por la mañana, tú le dices, Señor, el propósito de este ayuno es para que tú me dirijas, es para que tú me guíes, es para que tú me enseñes a estudiar tu palabra, es para que tu Santo Espíritu me acompañe cuando yo la estoy estudiando, es para que abra mi entendimiento, es para que traiga revelación a mi vida, es para que traiga autoridad en mis labios cada vez que la proclamo, para cada vez que Santo es el Señor. Cada vez que proclamo su palabra santa, que dice que es espíritu, que puede ser enviada, que es un dardo, que es una espada de doble filo. Dame esa autoridad de la palabra. Entonces eso tú puedes ayunar por ese propósito inclusive. Eso forma parte de lo que te decía anteriormente, de los propósitos espirituales. Propósitos de edificación para ti mismo. Propósitos que el Señor te va a escuchar. Mira, algo que yo he entendido y el Señor me lo enseñó hace tiempo es que mientras hay una líder que yo tuve hace mucho tiempo, que bendigo su vida donde quiera que estés, Marianela,
ella se congrega en mi iglesia, es una líder, todavía sigue siendo líder de mi iglesia, pero lo fue líder mía en aquel tiempo, cuando yo inicié. Pero cuando ella era líder mía en ese tiempo, ella me enseñó una palabra que nunca se me ha olvidado y siempre la digo. Cada vez que recuerdo esa parte, pues recuerdo esa palabra que ella me enseñó. Y es que mientras tú te encargas de lo del Señor, el Señor se encarga de lo tuyo. Hay mucha gente que va a la oración. Señor, dame esto, necesito esto, mis hijos necesitan esto, mi esposo esto, mi mamá esto, mi tío el perro No. Mientras tú te encargas de lo del Señor, el Señor se encarga de lo tuyo. Pide por los necesitados, pide por los enfermos, pide por tu pastor, pide por tu iglesia, por tu congregación, por los ministerios, por el liderazgo de tu iglesia. Pide por tu familia, no te estoy diciendo lo contrario. Pide por ti, pide por tu familia, pide por ti, pide por tu familia, pero nunca sea, si tú tienes 5 peticiones en tu ayuno, en tu oración, tú no vas a poner una por mí, una por mis hijos, una por mi esposo, una por mi mamá. Y esta que es más chiquita la voy a dejar por mi congregación. No, al revés. Al revés. Al revés. Siempre pon una petición por ti, todas las demás por los demás. Todas las demás por los demás. Una petición por tu casa, todas las demás por los demás. Una petición por tu casa, la iglesia, el liderazgo, el pastor, los enfermos, las cárceles, los presos, los adictos, los jóvenes. Sigue llenando, pero que siempre sea encargándote de lo de Dios primero, porque cuando tú te encargas de lo de Dios, Él se encargará de lo tuyo. Bueno, hasta aquí es la palabra bastante extendida en el día de hoy, porque estos temas son largos. Solamente te estoy dando un pequeño resumen, unas pequeñas técnicas, unas pequeñas tácticas que el Señor me enseñó a mí, me sigue enseñando cada día más, y quise compartirla contigo. Repito, 3 armas poderosas. 3 armas poderosas. Bomba atómica. Oración, ayuno y escritura. Esas son las 3. Te animo, como siempre te digo, que si esta palabra fue de edificación para tu vida, te animo a que la compartas, para que esta palabra pueda ser también de edificación para otras personas. Comparte. Si hay alguien que es nuevo cristiano y tú crees que necesita una enseñanza como esta para que se fortalezca en los caminos del Señor, adelante, comparte para que más sean bendecidos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Activa la campanita de las notificaciones para que así puedas saber cuándo estaremos subiendo nuestro próximo video. Y te invito también que me dejes un comentario, cualquier pregunta que tenga, cualquier comentario lo puedes dejar en la caja de los comentarios acá abajo. O si no, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico. Nuestro email es unapalabradevidad2023@gmail.com. Repito, unapalabradevidad2023@gmail.com. Recuerda, esto fue Una Palabra de Vida con tu hermana en Cristo, Yalni José. Dios te bendiga y te guarde, y bendecido día.